Hola y bienvenidos a este nuevo video de ejemplos de razones trigonométricas. Aquí vamos a resolver unos cuantos ejercicios donde están relacionadas las razones trigonométricas para que quede claro todo lo que se explicó en videos anteriores, ¿no? Entonces vamos a observar, tenemos aquí un triángulo rectángulo con sus tres lados ABC y sus tres ángulos también ABC. Y nos dicen que hay que obtener las 6 razones trigonométricas para los ángulos A y B, que serían los ángulos agudos a los que le puedo sacar dichas razones. Entonces vamos a empezar. Para el ángulo A, entonces el seno de A sería eh, cateto opuesto entre hipotenusa, que sería A entre C. El coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa, B entre C. Tangente, cateto opuesto entre adyacente, o sea, A entre B. A cotangente sería B entre A, que sería el recíproco. Secante C entre B, que sería el recíproco. Y la cosecante C entre A, que sería el recíproco también. Entonces ahí podemos ver que está sencillo nada más de concatenar o entender bien cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente. Y con eso ir rellenando simplemente la parte del numerador y denominador de la razón. Ahora vamos a ver para el ángulo B. Para el ángulo B, que es el ángulo que está aquí abajo. Cateto opuesto entre hipotenusa sería seno, B entre C. Cateto adyacente entre hipotenusa sería el coseno, que es A entre C. Tangente opuesto entre adyacente, B entre A. Cotangente sería el adyacente entre el opuesto, A entre B. Secante sería el adyacente entre, perdón, en la hipotenusa entre el adyacente, que sería C entre A. Y la cosecante, que sería la hipotenusa entre el opuesto, sería C entre B. Ahora vamos a unirlos en una sola tabla las 6 razones de cada ángulo, ¿no? Entonces observemos lo que habíamos dicho en videos anteriores, que el seno de B, ¿sí? La división es igual a coseno de A. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son complementarios en este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, seno de B es la misma división que el coseno de A, el coseno de B, la misma división que el seno de A. La tangente de B, ¿sí? El valor de esa división es el mismo valor de la división de la cotangente de A. La cotangente de B, lo mismo con la tangente de A. La secante de B, su cociente es igual al cociente de la cosecante de A. Y la cosecante de B es el mismo cociente que la secante de A. Ok, entonces veamos que ahí está esa relación. Tenemos ahí esa relación entre las razones trigonométricas entre los ángulos que son complementarios. Ahora vamos a analizar otro triángulo, solo que ahora en lugar de tener lados A, B y C, ya tenemos valores numéricos. En este caso, el lado vertical vale 4, el lado horizontal vale 3 y la hipotenusa vale 5. Acuérdense que estos son los catetos los que forman el ángulo de 90 y la hipotenusa es el lado más largo. Entonces, ¿cómo quedaría el seno de B? Para B, el cateto opuesto es el lado que mide 4. ¿Sí? Es este lado cuyo valor tiene 4. Entonces sería 4 entre y la hipotenusa vale 5. Por eso sería 4 quintos. El coseno sería el cateto adyacente, el valor del cateto adyacente que vale 3, entre el valor de la hipotenusa que es 5, o sea que sería 3 quintos. La tangente, el valor del cateto opuesto entre el valor del cateto adyacente, 4 entre 3, 4 tercios. La cotangente entonces sería el cateto adyacente, su valor, entre el valor del cateto opuesto, que sería 3 cuartos. Secante, hipotenusa, el valor entre el valor del cateto adyacente, eso sería la secante, 5 tercios. Y la cosecante sería el valor de la hipotenusa entre el cateto opuesto al ángulo B. Por lo tanto, la cosecante sería 5 cuartos. Ahora, si hablamos del ángulo A, que es el que está aquí arriba, ¿sí? Cateto opuesto, el valor es 3 y el valor de hipotenusa 5, por lo tanto es 3 quintos. Cateto adyacente, el valor es 4 y la hipotenusa 5, por lo tanto el coseno de A es 4 quintos. Tangente, cateto opuesto, el valor entre el valor del adyacente, 3 cuartos. Cotangente es el cateto adyacente, su valor entre
Cateto opuesto, el valor también 4/3. Secante de A. Observen, secante de A. La hipotenusa entre el cateto adyacente 5/4. Y finalmente la cosecante. El valor de la hipotenusa es 5 y el valor del cateto opuesto 3, por lo tanto es 5/3. Y aquí volvemos a verificar que estos cocientes son iguales porque estos ángulos son complementarios. Seno de B con el coseno de A, ¿vale? Tienen el mismo valor. Las razones trigonométricas, esos resultados de esa fracción no significa que los ángulos sean iguales. Mucho cuidado con eso. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Sí? Ahora nos están dando dos valores de los lados, específicamente para el ángulo B, que quieren las razones trigonométricas para el ángulo B. Entonces sería el cateto adyacente de B y la hipotenusa, los valores que nos están dando, el 12 y el 37. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos aquí a B. Entonces el seno del ángulo B sería B entre 37. ¿Sí? Porque es el cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de B, cateto adyacente entre hipotenusa, 2 entre 37, tangente de B, el valor del cateto opuesto entre el valor del cateto adyacente, B entre 2. La cotangente sería 12 entre B, que sería el adyacente entre el opuesto. La secante de B, hipotenusa entre cateto adyacente, 37 doceavos. La cosecante de B, 37 entre B, sería la hipotenusa entre el opuesto. Ahora, no tenemos el valor del lado B, pero nosotros conocemos el teorema de Pitágoras. Y por lo tanto no podemos dejar las razones trigonométricas así, porque podemos encontrar el valor de B. Y si lo podemos hacer, lo haremos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Utilizando el teorema de Pitágoras nos quedaría que B cuadrada sería igual a C cuadrada menos A cuadrada. ¿Por qué? Porque la hipotenusa tenemos su valor y hay que restar el valor del cateto conocido para encontrar el cateto que no sabemos. Observa que ahorita que estoy hablando de solamente lados, digo que este es un cateto y este es otro. Nada de adyacente ni opuesto porque no me refiero a ningún ángulo. Entonces la hipotenusa menos un cateto me va a dar el valor del otro cateto. Al cuadrado todo claramente. El cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de un cateto es igual al cuadrado del otro cateto. Entonces ya dándole números, hipotenusa vale 37, entonces será 37 al cuadrado menos un cateto vale 12, 12 al cuadrado. La diferencia de esos cuadrados me va a dar como resultado el cuadrado del cateto que me hace falta. Entonces 37 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Le voy a sacar raíz cuadrada a esa diferencia. 37 al cuadrado 1369. 2 al cuadrado 144. Resto. Y me da como resultado 1225. Saco raíz cuadrada de 1225 y me queda que B vale 35. Por lo tanto, el triángulo que más o menos asemeja esto sería así. ¿Por qué? Porque 35, 37 y 12. Comparando 37 con 12, pues obviamente que es una distancia menor, ¿no? Mucho menor, por lo tanto, el triangulito más o menos quedaría así. Es una pequeña representación, no tienes los valores exactos. Pero es una forma de entender cómo realmente es el triángulo. Finalmente, ahora sí, ya tenemos los valores. Aquí ya tenemos el triángulo ya un poquito con más parecido a la realidad o a lo que nos están planteando. Entonces, ¿cómo queda? Seno de B, 35 entre 37. Coseno de B, 12 entre 37. Tangente de B, 35 entre 12. Cotangente de B, 12 entre 35. Secante de B, 37 entre 12. Y cosecante de B, 37 entre 35. Observen que lo dejo en forma de fracción porque es muchísimo más fácil que hacer la división y poner los decimales que estén saliendo por ahí. ¿Sí? Considérenlo siempre que en forma de fracción nos va a ayudar mucho más porque podemos trabajar mejor con el valor de la fracción que sacando decimales y a veces haciendo aproximaciones porque no podemos escribir todo lo que da como resultado. Vamos a otro ejemplo. Ahora sí ya me están dando decimales. Aquí ya es un poquito, bueno, es exactamente igual. Lo único que va a cambiar es que voy a usar la calculadora, ¿no? Para poder sacar todos estos valores. Entonces, nos vuelven a pedir del ángulo B. Volvemos a lo mismo. O sea, aquí ahora lo que me están dando es el cateto de 42.71 el valor de ese cateto y el otro cateto vale 31.68. Entonces me hace falta la hipotenusa. Vamos a sacar las relaciones así con C y luego vamos a calcular el valor de C.
Entonces, seno sería 42.71 entre C. Coseno, 31.68 entre C. La tangente, pues sería cateto opuesto entre cateto adyacente, ya que este es el ángulo del que estoy hablando. Me queda esto. Cotangente, el recíproco. Secante C entre 31.68 y cosecante C entre 42.71. Vamos a ver, usando el teorema de Pitágoras, encontrando el valor de C. ¿Sí? Ya sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es exactamente igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si mis catetos tienen esos valores, yo los elevo al cuadrado. Posteriormente le saco raíz cuadrada de esa suma y me da como resultado 53.18. Aquí está paso a paso por si todavía no captas muy bien lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces la C, el valor de la hipotenusa es 53.18. Aquí yo le redondeé a 2 decimales porque aquí obviamente iban a salir más de 2, ¿verdad? Pero eso es tema para otro video. Por ahí nada más vean que yo redondeé solamente 2 decimales. Entonces, ¿cómo quedaría ya la tabla con los valores completos? Quedaría de la siguiente forma. Observen que lo sigo poniendo en forma de fracción. ¿Sí? Pero aquí simplemente si yo quisiera hago la división. ¿Sí? Y pondría el resultado, el cociente. Puro cociente. Pero yo prefiero mantenerlo de esta manera, en forma de división. Claro que llegará el momento en que será necesario tener ese cociente para poder operar con él. Pero por ahora lo mantendremos así. Vamos al siguiente ejemplo. Sí, ese está muy interesante porque aquí en lugar de ponerte una infinidad de decimales te ponen el valor de raíz de 2. ¿Sí? Raíz de 2 es un número. No hay que confundirse que siempre que aparezca un operador que hay que hacer la operación, porque ahí en sí mismo ya se está mostrando una cantidad. ¿Sí? Entonces tenemos este triángulo rectángulo que tiene de altura 1 y de base raíz de 2 y de hipotenusa, pues no sabemos, ¿no? Las razones trigonométricas quedarían de la siguiente forma. Estamos hablando ahora del ángulo A. Obsérvalo, no te vayas a confundir. Cuando estemos hablando del ángulo A o del ángulo B, tenemos que sacar entonces inmediatamente cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente dependiendo del ángulo. Ahora nos vamos a enfocar en A, por lo tanto, seno de A va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, raíz de 2 entre C. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, no entre C. Tangente, opuesto entre adyacente. Raíz de 2 entre 1. Raíz de 2 entre 1 es raíz de 2. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. 1 entre raíz de 2. Secante, hipotenusa, el valor de la hipotenusa entre el valor del cateto adyacente. C entre 1. C entre 1 es C. Finalmente, cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. C entre raíz de 2. Pero no nos podemos quedar con el valor de C, ¿verdad? Tenemos que calcularlo usando el teorema de Pitágoras. Vamos a resolverlo. Aquí lo tenemos claramente. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿verdad? C cuadrada es raíz de 2 al cuadrado más 1. Ahora sí, vamos a lo interesante. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Bueno, si ya tengo un número que le voy a sacar una raíz cuadrada y luego a ese resultado lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Le estoy aplicando lo que se llama operación inversa. La raíz cuadrada con un número elevado con ese número elevado al cuadrado son operaciones inversas. Es como si yo agarrara un número y lo multiplicara por 2 y luego lo dividiera entre 2. Como son operaciones inversas, la multiplicación y la división me va a quedar el mismo número. ¿Sí? Vamos a imaginar que tengo un 7. Lo multiplico por 2, 14. 14 lo divido entre 2, me da 7. Entonces, cuando tengo un número y le hago operaciones inversas, me va a quedar el mismo número. ¿Sí? Nada más que aquí hay que tener cuidado con lo de la raíz. Porque acuérdense que la raíz tiene 2 resultados. Pero eso lo dejaremos para otro video. Aquí vamos a trabajar siempre con la parte positiva. Entonces, si a 2 le saco la raíz cuadrada,
me va a dar un número con decimales, pero si yo ese número le elevo al cuadrado, me vuelve a dar el número 2. ¿Sí? Entonces, o si quieres verlo de otra manera, 2 al cuadrado es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tenemos aquí este 2 más 1 al cuadrado, pues es 1. 2 más 1 son 3, por lo tanto C vale raíz cuadrada de 3. Aquí tenemos que C vale raíz cuadrada de 3. Y muchos van a decir, pero uso la calculadora y saco los decimales. Sí, pero eso sería una aproximación porque este número es irracional. Entonces lo vamos a dejar así como raíz cuadrada de 3. Y veamos cómo nos quedan las razones trigonométricas. Miren qué chulado. Seno de A entonces sería raíz de 2 entre raíz de 3. ¿Sí? Puesto hipotenusa. Coseno de A 1 entre raíz de 3. Tangente raíz de 2 entre 1, que sería raíz de 2. Cotangente 1 entre raíz de 2. Secante raíz de 3 entre 1, que sería raíz de 3. Y cosecante raíz de 3 entre raíz de 2. Eso que quede dividido entre raíz de 2, todavía lo podemos hacer algo que se llama racionalizar. Pero no es el objetivo de este video, así que lo vamos a dejar de esa manera. Vamos a obtener, aquí dice, obtener las 6 razones trigonométricas para el ángulo C. Este ya es otro ejemplo. Y nos ponen aquí raíz de 15, 1 y 4. Pero, ¿cuál es el ángulo C? El ángulo C sería este. ¿Cuál sería su cateto opuesto y cuál sería su cateto adyacente? Pues cateto adyacente es tanto 1 como raíz de 15. Los dos son catetos adyacentes. Y opuesto no tiene porque el opuesto es la hipotenusa. Entonces, las razones trigonométricas dentro del triángulo rectángulo solo se lo puedo sacar a los ángulos agudos, es decir, a A y a B. Al ángulo C no, porque ese ya vale 90 grados. En el triángulo rectángulo. Luego vamos a ver que sí hay una forma, pero lo vamos a ver después. Ahorita para este ejercicio específicamente, las razones trigonométricas son para ángulos agudos dentro del triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo no le puedo sacar razón trigonométrica al ángulo C. Vamos a este ejemplo interesante. Dice, dado el siguiente triángulo rectángulo, hay un error ahí, creo que por querer poner un acento, se fue una P. Obtener los siguientes productos. Y los productos que me piden es seno de B por la cosecante de B, coseno de B por la secante de B y tangente de B por cotangente de B. Seno de B, el ángulo B es opuesto entre hipotenusa B entre C. Cosecante, hipotenusa entre opuesto, C entre B. B por C, BC y C por B, CB. Como habíamos visto que el orden de los factores no altera el producto, si yo este producto entre el mismo producto me tiene que dar 1. ¿Sí? Ahora vamos con coseno por secante, lo mismo, A entre C por C entre A entre A 1, C entre C 1, por lo tanto el resultado es 1. Tangente de B por cotangente, lo mismo, B entre B 1, A por A 1, 1 por 1, 1. Entonces observen que estas multiplicaciones dan como resultado 1 y no necesito saber cuánto vale cada uno de los lados del triángulo gracias a saber algunas cosas de álgebra. No importa qué valor le ponga yo a este triángulo aquí, obviamente que tienen que tener sentido porque acuérdense que el teorema de Pitágoras se tiene que cumplir. No le puedo poner 1, 2 y 3 porque ya no saldría, ¿sí? Entonces, si forma un triángulo rectángulo, ahí sí no importa cuánto, mientras sea un triángulo rectángulo bien hecho, esto se va a cumplir. El seno de B por el cosecante de B me va a dar 1, sin importar los valores que tenga aquí. ¿Sí? Siempre y cuando esté dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? Eso es lo importante de las razones trigonométricas, ¿sí? Que ya me empiezan a dar un tipo de generalización. Entonces eso sería todo por este video. Espero que les haya servido. Por favor comenten sus dudas o si les gustó el video, si hay algo que cambiar, sugerencias. Y deja también tu me gusta. Nos vemos en el siguiente.